Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Una iglesia gloriosa, una sola, no dos, no tres, una iglesia de Cristo gloriosa, sin mancha y sin arrugas, santa, escogida antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, del 3 al 7. Una iglesia gloriosa, escogida antes de la fundación del mundo. Los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, escogida antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:29 y 30. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, escogida antes de la fundación del mundo y predestinada para estos tiempos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4 al 6. Una iglesia gloriosa, una sola iglesia de Cristo gloriosa, un solo cuerpo de Cristo glorioso. Cristo, nuestro Señor y Dios, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia gloriosa. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22 y 23. Una sola iglesia de Cristo gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, escogida antes de la fundación del mundo y predestinada a estos tiempos.
Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, el reino de Cristo. A ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Yo sé que Cristo vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y es el fin. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Apocalipsis 19, 7 y 8. Para ser miembros de la iglesia gloriosa, hay que oír, creer y obedecer el evangelio de salvación. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Oír, creer y obedecer el evangelio de salvación. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Primera de Corintios 15, del 1 al 5. Oír el evangelio de salvación, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Cree en el evangelio, cree en la muerte, la sepultura y la resurrección.
de nuestro Señor y Dios Jesucristo y obedécelo en el bautismo. Obedece el Evangelio en el bautismo, donde todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. Con el Espíritu Santo eres hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Con el Espíritu Santo eres hijo de Dios, miembro de el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. En el bautismo recibes el perdón de tus pecados, el don del Espíritu Santo, y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En él fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2:11 y 12. En el bautismo recibes el perdón de tus pecados, el don del Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo y circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí les predicó la muerte, la sepultura y la resurrección. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En ese mismo día se bautizaron 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:36 al 38. Oye, cree y obedece el Evangelio para que seas miembro de la Iglesia de Cristo gloriosa. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor.
Paz sea con todos los que estáis en Jesucristo. Amén.